La inclusión de las TICs a nivel latinoamericano en la educación. Según el informe de la UNESCO en el año 2010, donde se trataron varios temas sobre las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, tenemos las siguientes conclusiones. Se hablaron unos enfoques y prácticas que se van a trabajar o que se han trabajado, como son definir los vectores del uso de las tecnologías, la nivelación de la integración de los procesos y cuáles son los instrumentos que se han aplicado durante este proceso de enseñanza de las TIC en el currículo de las instituciones educativas. Tenemos los antecedentes también de lo que ha sido las TICs a nivel latinoamericano, donde vemos que el impacto que ellas han generado en el entorno, en los aprendices, no ha sido como se ha esperado, porque se tienen unas metas planteadas y el uso que se le ha dado pues ha sido muy disminuido en la parte de aprendizaje. Se reflexiona también sobre la inversión que se le ha dado, porque a medida que aumenta el uso, el costo de la tecnología se ha incrementado. La necesidad de incorporar las TICs en la educación es como de primera mano la conclusión que más se detectó en esta reunión en la UNESCO. También se debatieron cuáles son los enfoques, los instrumentos que se le han dado a las tecnologías en la educación por parte de los docentes, por parte de los directivos y administrativos. La educación que está anclada en cuanto al aprendizaje que los docentes deben manejar en estas herramientas tecnológicas. Se aplicaron algunos talleres a los docentes utilizando ciertas plataformas donde ellos podían tener contacto con materiales innovadores actualizados sobre las tecnologías, con el fin de que ellos puedan aplicarlo dentro de su área o su proceso pedagógico. Esos talleres de inclusión en las TIC tienen varias intenciones. Primero, dice que debe definir un modelo pedagógico y partiendo de ese modelo pedagógico el docente puede aplicar a su práctica pedagógica y planificar su trabajo, asimismo la evaluación de su trabajo. También habla de una retroalimentación que debe haber con los estudiantes, de una reflexión continua y que sus clases sean motivadoras, es decir, que sus clases permitan ir más allá, no quedarse con aplicar un tema o una teoría, sino que el estudiante sea propositivo y utilice estas herramientas tecnológicas. Nos cuentan también que hay una red de liderazgo en la parte de tecnología creada en México, donde allí se reúnen o se hace una alianza de varias escuelas donde ellos aportan desde su conocimiento, desde su campo, la parte tecnológica, el avance que han hecho por medio de textos o información que cuelgan en esta red. También nos habla de que hay que liderar procesos, hay que facilitar un trabajo pedagógico. Existen también unos recursos educacionales que vienen como aporte de algunas empresas que participaron en este foro y ellos concluyen que la sociedad debe manejar esos recursos educacionales, que los docentes deben interactuar con sus estudiantes por medio de estos recursos, que se deben crear unos libros electrónicos, digitales, donde los estudiantes tengan interacción más directa con la información de las tecnologías, que se deben hacer alianzas con las universidades que capacitan en esta área, que los libros deben ser abiertos, creados para que todo el mundo tenga acceso a ellos, no solamente los del programa,
y también favorecer el aprendizaje significativo donde el estudiante y el docente trabajen en equipo y puedan avanzar en la parte tecnológica. También habla de la accesibilidad que todos deben tener dentro de sus hogares a la parte tecnológica por medio de un computador, por medio de una red inalámbrica, que esto hace posible que las tecnologías se usen no solamente en el aula de clases, sino dentro de el entorno. Como conclusión, tenemos que las TIC deben ser integradas en todos los procesos de las instituciones, que los directivos, los docentes y demás deben incluirse dentro del programa, dentro del proceso, que no se debe aislar y a la vez de ser un uso efectivo y ético. Pero aún así es complejo, esa es otra conclusión que se determinó, aplicar las TIC dentro de los procesos pedagógicos de las instituciones. Sin embargo, ellos determinan que se deben hacer capacitaciones continuas a los docentes y deben motivársele a ellos para que estas capacitaciones tengan realmente un buen impacto y ellos lo reflejen en sus proyectos, en sus estrategias pedagógicas. Hablaron también de unas competencias que tienen que manejar las TIC. Estas competencias deben ser implementadas en los programas curriculares que maneja el docente, y los docentes, al tener esta información al día, crean también sus estrategias para poder aplicar el buen uso de las tecnologías en pro del aprendizaje significativo y de mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes o de los aprendices. Participó el señor Carlos Bielchowski, secretario de Educación a Distancia en Brasil, donde saca unas conclusiones y hace unos informes de que también debe haber capacitación. Él también lo comenta. A la vez informa de que todas las escuelas e instituciones deben proveerse los equipos y las herramientas necesarias para el desarrollo de las tecnologías. Inclusive también informa que la CEPAL participa en esta inclusión de las TIC. Ellos viven a la par y informa que se trabajan 4 líneas de trabajo. Una es la creación de un entorno virtual donde toda la comunidad educativa participe en el entorno, fortalecimiento de mecanismos que garanticen el acceso y conectividad, es decir, que las empresas, las instituciones contraten con con buenos servicios que permitan una buena conectividad, no solo en las instituciones, sino en los hogares de los estudiantes. A la vez tenemos también unas dificultades, pues fueron varias conclusiones las que se vieron en esta reunión y también cuáles fueron las dificultades que se determinaron. Según el resultado de las pruebas PISA en el año 2006, la información de las tecnologías no es confiable y precisa y no es viable en algunos casos. Se comparó, se hizo una evaluación y toda la ejecución que se trabajó en ese año implementando las TICs en la educación. ¿Cuál es el desafío de la CEPAL? Seguir capacitando a los docentes, motivándolos, permitiendo que ellos sean más propositivos en el acto pedagógico de sus clases. Otra conclusión es que la mayoría de los programas curriculares de las universidades en informática educativa vayan más allá del hecho de aplicar, de manejar un computador o una informática, sino que también proyecten un trabajo colaborativo, sea más dispositivo a trabajar proyectos dentro de la institución y hacia afuera. Que también cuenten con la infraestructura y la formación para desarrollar este tipo de programas, porque algunas no cumplen con estas expectativas. Que
relación entre docentes y estudiantes mejore en la parte de retroalimentación. ¿Qué se propone? Pues consolidar un grupo de trabajo con docentes que manejen las TIC, que sea avanzado, que innoven, para que esta misma información, este mismo conocimiento se multiplique dentro del grupo, sea integrado a las instituciones formadoras en informática. Principales cuestiones sobre la formación inicial y continua de profesores. O sea, habla de que habla de las habilidades del docente en cuanto a las TICs, y dependiendo de eso la UNESCO programa ciertos proyectos donde incluye la ciencia, la cultura y la educación con las TIC. También propone bibliotecas digitales, globales, y allí pues se realiza la interacción con estudiantes. También tocan el tema de las competencias y comparan lo que se ha visto, lo que se ha aplicado con lo que realmente las TIC deben manejar en cuanto a la integración de las áreas. Que hay falta de información para el uso de las TIC, sí es verdad que hay que fomentarlo, promocionarlo, incentivar, volvemos a repetir ese término, motivar al docente para que él se le vea la oportunidad de ese trabajo con las tecnologías y así mismo se lo transmita a los estudiantes. De otra manera también incluir la parte de movilidad, estas herramientas de hoy en día, los celulares, los aplicativos, las tablets, en fin, los tableros virtuales, todo hace que el docente vaya a la par, debe ir a la par para que su clase y su programa se vuelva más motivante. Hay un punto que dice que las universidades que manejan las facultades de informática y sistemas les falta apropiarse más de las tecnologías, es decir, todo en el papel, pero realmente en la práctica es muy poco la participación por parte de estos ingenieros. Como conclusiones, que se integren por medio de proyectos institucionales, tanto docentes como estudiantes, y que se trascienda ese conocimiento para que los demás participen y enriquezcan su aprendizaje en el tema. Los temas centrales relacionados con el avance de la evaluación de impacto de las TICs, es decir, se aplica y se aplican procesos, se capacitan los docentes, pero no se evalúa continuamente y la evaluación falla. Y esas fueron una de las conclusiones que determinaron en la conferencia. Entonces hay que establecer metas, qué es lo que queremos, qué es lo que se busca, qué es lo que quiere que los estudiantes aprendan, reflexionar sobre las metodologías de enseñanza que se están aplicando en las instituciones, medir ese impacto, hasta dónde alcanza, qué es lo que aporta al mercado laboral y a la calidad de vida de aquellas personas que en sí se relacionan con estos procesos. Que es una necesidad educativa, sí, pero no es la culpa de todo el proceso académico. Aquí hay muchos factores que hay que evaluar. Que hay que cambiar un proceso educativo, sí, mejorarlo, restaurarlo, aplicar de otra manera las diferentes estrategias o reevaluarlas. Hacer una evaluación de lo que aprenden los estudiantes y si eso realmente les afecta o no en su desarrollo personal y profesional. Tres conclusiones generales de la UNESCO en esta conferencia, donde todos participaron, diferentes personalidades y empresas, es que el problema es educativo y no tecnológico. Se le sumó algo más a la parte de educación, pero le falta reevaluarse, reacomodarse para que no se vuelva cantidad y no calidad.
sino más bien se mejore y que realmente sea de gran impacto en los estudiantes. Que la evaluación del aprendizaje debe ser continua y no se debe aislar de la tecnología, sino que debe incluir la tecnología. Y que debe haber una conexión, como una alianza con el sector productivo, independientemente de que los estudiantes no vayan a ser empleados. De todas maneras, esto hace que ellos enriquezcan sus conocimientos y su desempeño a la hora de aplicar estas tecnologías. Entonces, como frase, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Es darle un buen uso, es mejorarlo, no abandonarlo, incluirlo y trascender en este tema de las tecnologías. Muchas gracias.